Bueno, de momento solamente veo yo mi pantalla y el de presentador. Entonces, si alguien levanta la mano o quiere hacer o mandan algún mensaje en el chat, por favor me comentan, ¿no? Porque no puedo verlos en este momento. Bueno, para empezar, les voy a hablar sobre este tema de evolución de la industria del mueble, que yo creo que es importante mencionarlo para empezar el diplomado. En este caso, pues ustedes saben que la madera pues ha sido utilizada pues desde hace miles de años por el hombre, pues, básicamente justo después de utilizar la piedra, ¿no? Que sabemos que es el material que primero utilizó, para elaborar cualquier cantidad de cosas. Y principalmente porque se encontraba disponible en la mayoría, o se encuentra aún disponible en la mayoría de los ecosistemas, ¿no? Entonces, siendo tan fácil estando disponible en tantos ecosistemas y fácil de trabajar, pues ha sido uno de los materiales favoritos. Y pues el mueble no ha sido la excepción, ¿sí? A pesar de que los primeros muebles se hicieron de piedra, serán piedras amontonadas, pues yo diría que los muebles mejor logrados y que más se han perfeccionado a lo largo del tiempo, pues son aquellos hechos en madera. Tenemos muebles que se hacían desde antes del antiguo Egipto hasta la fecha, ¿sí? Y mucho del cómo se hacen los muebles tiene que ver directamente con la tecnología que está disponible, ¿sí? Qué herramientas puedo utilizar para trabajarla y pues las técnicas que se fueron desarrollando también, que mucho también estuvo en función de esta tecnología. Entonces, pero por el otro lado tenemos que el mueble, a pesar de que técnicamente se ha perfeccionado mucho, también es aquel al que, sobre todo cuando hablamos de madera, es aquel al que le llega luego la tecnología más tarde. Y en general a la madera suele ser, digamos, heredera de tecnologías que se desarrollan primero para trabajar otros materiales, como pueden ser los metales, ¿no? Tenemos entonces, que ha llevado pues o ha sufrido un cambio enorme a lo largo del tiempo y no solamente después de tantos siglos, sino que en los últimos 100 años también el trabajo de la madera ha dado pasos gigantes, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Pero pues obviamente tendríamos que empezar por algo bien crucial, ¿no? Y ¿qué es el mueble? ¿Quién me quiere decir para ustedes qué es el mueble si no alcanzaron a leer ahorita? ¿Quién me da una definición de mueble? Para ustedes, ¿qué es un mueble? Ahí activan el micrófono porque, como les digo, no alcanzo a ver. ¿Hay alguien lo activó? A ver, díganos qué es el mueble para esta persona. Bueno, para mí el mueble es un objeto que utilizamos para beneficiarnos, para utilizarlo en nuestro beneficio y ya más que nada se utiliza en el hogar y lo utilizamos para diferentes cosas, ¿no? Es en la cocina, en la recámara, o sea, eso es un mueble, algo que vamos a ocupar para nuestro beneficio. Muy bien, gracias. ¿Quién más quiere complementar esa participación? Buenas tardes. A mí me gustaría comentar, para mí el mueble es un objeto que provee comodidad. Sería básicamente eso. O sea, un objeto que provee comodidad, comodidad al humano en este caso, ¿no? Muy bien. Una tercera participación. ¿Alguien más para continuar? ¿Quién quiere participar? Yo, Sí. para mí, el mueble es un artículo que se utiliza para tener comodidad en el hogar y es un artículo que te ayuda a mejorar tu condición de vida. Muy bien. Gracias. Pues fíjense que a mí la primera vez que me tocó exponer sobre este rollo de los muebles, pues también dije, pues, ¿qué es, no? Porque como que no es tan fácil de definir.
Y me puse a buscar y me di cuenta que, pues para mucha gente tampoco lo es, ¿no? Y si se dan cuenta, bastante de lo que dijeron ahorita no es solamente aplicable al mueble. Son atributos que pueden, no sé, también ser atribuibles a la ropa o algún otro objeto, ¿sí? Pero efectivamente, sí tienen que ver con el mueble. Y les voy a leer esta definición. Dice, un mueble es un objeto fabricado en algún material resistente, agrego, madera, obviamente, plástico, metales, concreto, etcétera, que sirve para facilitar los usos y actividades habituales en casas, oficinas y otro tipo de locales como dormir. Estas actividades son las que facilita, como dormir, comer, cocinar, descansar, etcétera, mediante lo que vendrían siendo ejemplos de muebles como son mesas, sillas, camas, estanterías, muebles de cocina, etcétera. Es decir, si no nos ponen esos ejemplos, podríamos pensar también que, por ejemplo, si facilita el dormir, pues es una almohada, un mueble es un vaso porque, o un plato porque también permite comer. Entonces, la definición de mueble es difícil, ¿no? Todos sabemos en nuestras mentes qué es un mueble y lo identificamos cuando lo vemos, pero al parecer es tan versátil y nos ayuda en tantas cosas que es difícil acotar esa definición, hacerla más precisa, ¿no? Pero bueno, una vez dicho eso, continuamos. El mueble es este objeto que nos ayuda pues a hacer nuestra vida más fácil y pero que exceptúa muchas cosas como pueden ser los utensilios de cocina, como pueden ser electrodomésticos, como pueden ser herramientas, ¿sí? Me voy a saltar esta diapositiva porque la voy a abordar en otra presentación. Luego, para, digamos, hablar de lo que ha sido la evolución de la industria del mueble desde la perspectiva técnica, tendríamos que hablar de las revoluciones industriales, ¿sí? Evidentemente, la primera revolución industrial, la que todos conocemos, ¿no? Que sucede en 1784 con la invención de la máquina de vapor allá en Reino Unido y que viene a, pues digamos, transformar la forma en la que se fabricaban para empezar las telas, ¿no? Es donde se aplica por primera vez la máquina de vapor y que viene a sustituir pues esa producción artesanal que teníamos antes y ahora que se convierte en una producción fabril. Pues es digamos, viene a terminar con un gran periodo en el que los carpinteros, que antes eran artesanos, maestros carpinteros, pues fabricaban los muebles como cualquier otro maestro artesano de la época, en otros oficios como puede ser la herrería, la zapatería, etcétera, bajo pedido. Y tenían en un pequeño taller las herramientas manuales, prácticamente todas ellas casi siempre, tenían ahí habilitado para elaborar sus muebles y uno o dos aprendices, ¿no? Que ahora les llamamos chalanes. Pero viene la revolución industrial a acabar con estos talleres, donde el artesano pues era una persona que estaba bien acomodada en la sociedad de aquel tiempo, era una persona muy respetada y era una posición buena dentro de aquella sociedad, pues básicamente de la Edad Media, ¿no? Entonces, pero realmente esta revolución industrial no vino a cambiar significativamente cómo se fabricaban los muebles, ¿sí? Sí vino a cambiar otras industrias o la elaboración de otros productos, pero no la del mueble. Se siguieron utilizando por mucho tiempo herramientas manuales, ¿sí? Si acaso en lo que se vio una influencia importante es en el aserrío, que pues los países más desarrollados de aquel tiempo pues ya empezaron a utilizar la máquina de vapor para mover sus aserraderos, ¿no? Ya no los tenían que tener a la orilla de los ríos, sino que podían utilizar la máquina de vapor. Pero la industria del mueble no se vio significativamente beneficiada. El mueble seguía siendo un objeto por lo general caro, ¿sí? Y que pues, era muy tardado de elaborarse, ¿no? Y requería de una técnica bastante depurada para elaborar muebles de calidad.
Entonces, es muy característico de esta primera revolución industrial porque realmente se cree que han habido, o se dice que han habido 4 revoluciones industriales. De esta primera revolución industrial, que es la que todos conocemos, es muy característica la mecanización, la energía de vapor, pues, a través de la máquina de vapor y el telar. Pero después tenemos una segunda revolución industrial que viene a generar una producción todavía más masiva y además es muy característico de esta industria 2.0, pues la aparición de la banda transportadora y lo que vendría siendo pues la administración científica, ¿no? Que viene a hacer más eficientes las industrias. Sin embargo, la industria del mueble sigue permaneciendo en su mayor parte rezagada en todo el mundo, ¿sí? Se sigue elaborando de manera muy artesanal, sí se empiezan a integrar ya los motores eléctricos, que es algo muy característico de la segunda revolución industrial. El motor eléctrico, pues porque ya se utiliza, ya hay tendidos para distribución, o sea, se genera la electricidad, se transmite y se aprovecha en fábricas, ¿sí? Y entonces el motor eléctrico viene a sustituir a la máquina de vapor y siendo mucho más eficiente. Pero además, digamos que se aprovecha ese nuevo pensamiento de optimizar, de ser más eficientes. Sin embargo, pues la industria del mueble no se ve muy, muy beneficiada, más que porque se empieza a utilizar el motor eléctrico, ¿no? Que pues ya de por sí es una gran diferencia. Pero la producción sigue siendo muy contenida y sigue siendo caro el mueble de madera. Pues, después de esto, vamos a tener durante la misma industria 2.0 las guerras mundiales, ¿sí? Que ustedes saben que para tecnología de la madera pues fue una época dorada porque se desarrolló mucha ciencia de la madera precisamente para aplicarla a la guerra. Y precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, ya sabrán ustedes, con este crecimiento demográfico exacerbado que sucede, pues porque la gente andaba con toda la intención de repoblar el planeta para recuperar las personas que se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, pues hay un crecimiento de la economía bastante fuerte y de la construcción de casa-habitación. Estas casas-habitación obviamente eran mucho más reducidas, más económicas que las previas que fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. Tendrían que ser de materiales más baratos y lo mismo aplicaba para los muebles. Y es aquí que surge un hito en lo que vendría siendo la manufactura del mueble. Aquí sí vemos un cambio importante en el mueble que vendría siendo la aparición del mueble RTA, que es el Ready to Assemble, ¿no? El mueble listo para armar o el mueble en empaque plano. Y esto proveía a los consumidores de muebles baratos. ¿Por qué? Pues porque se hacían a través de un tablero que era económico, el tablero de partículas, que no requería de trozas de calidad, sino podría aprovechar los residuos de otras industrias, que además podría venir ya recubierto con materiales plásticos que ya evitaban la necesidad de otros procesos como el lijado y el barnizado. Y aquí esto obviamente no hubiera sido posible sin la aparición de herrajes, ¿no? Antes de esto era muy apreciado y utilizado el ensamble de madera, pero no cualquiera sabía hacerlo y suelen ser muy tardados y difíciles de hacer. Entonces los herrajes, los conectores metálicos diseñados específicamente para armar estos muebles, pues fueron, digamos que el otro ingrediente importante para que se pudiera lograr este mueble RTA, ¿sí? Entonces, ahora sí se empieza a masificar la producción de muebles y con la intención de ofrecer un mueble mucho más económico y ahora también desarmado, que es hasta mitad del siglo pasado algo insólito, que tú compras un mueble desarmado. Y mucha gente se resistía, obviamente, pero pues ya cuando veían el precio de los muebles, pues se les pasaba, ¿no? Esa adversión al mueble desarmado y de estos materiales. Y fíjense que después, con la aparición de la electrónica, ¿no? de las primeras computadoras, se dice que inicia la industria 3.0 o la tercera revolución industrial,
caracterizada por la automatización, ¿sí? Ya no solamente se trataba de la mecanización ni de la semi-automatización a través de sistemas neumáticos y mecánicos, sino ahora a través de controladores electrónicos, a través de la creación o de la integración de chips y después de microchips que, digamos, que hacían un procesamiento o, pues electrónico, automatizado. Y aparecen entonces también los primeros CNC. Nosotros podríamos pensar que el CNC es algo muy nuevo, ¿no? Pero como les digo, la tecnología luego llega muy tarde a la industria de la madera. Simplemente el famoso carburo de tungsteno que nosotros pues conocemos muy bien en el proceso de la madera, se creó durante la Segunda Guerra Mundial, lo desarrollaron los alemanes. Era hasta un secreto de guerra, ¿no? Le llamaban Vidia, del alemán, una contracción del alemán que es Vidiamant, significa como diamante, porque era un material muy duro que les daba una ventaja muy importante a los alemanes para fabricar armamento mucho más preciso. Y pues cuando digamos, termina la Segunda Guerra Mundial y pierde Alemania, pues ese es uno de los secretos de guerra que se hicieron públicos y que eventualmente alguna industria se agandalló. Y pues afortunadamente fue aplicable al corte de madera, ¿sí? Pero estaba diseñado y se sigue utilizando para cortar metal. Entonces al corte de madera llegó mucho tiempo después. Lo mismo sucede con el CNC. El CNC se desarrolla pues casi al mismo paso que las primeras computadoras, desde los años 70. Y yo no recuerdo haber visto un CNC sino hasta iniciados el 2000, ¿no? Entonces, eso también nos da una idea de qué tan rezagados estamos tecnológicamente acá en México. Y entonces ahora el CNC pues es como lo más común, o se lo llega a encontrar uno en todas partes, pero pues es una tecnología ya bastante añeja. Y bueno, esto también hay una migración durante el transcurso de la industria 3.0 de la fabricación de herramientas y máquinas que se hacían en los Estados Unidos, que eran los principales fabricantes de herramientas y máquinas para madera, y las manda a Asia con el propósito de reducir costos. Y entonces empiezan a salir máquinas más baratas, se empiezan a utilizar perfiles en la construcción de máquinas para madera, y ya no son estas maquinotas súper pesadas de hierro fundido. Entonces, eso baja mucho los costos y hace más accesible toda esta infraestructura o esta maquinaria a las diferentes empresas. Y esto también hace que crezca pues la fabricación de muebles en diferentes niveles, ¿sí? Desde el mueble que se hace en serie hasta el mueble que se hace bajo pedido. Y se empieza a diversificar mucho el rollo de fabricar muebles, ¿no? O sea, no hay una forma de hacer muebles ahora o no hay un solo modelo o negocio de hacer muebles, existen una gran cantidad. Bueno, y ya para ir terminando, resulta que existe una industria 4.0 y prácticamente la estamos viviendo en este momento, ¿sí? De hecho, la canciller alemana Angela Merkel en 2010, creo que en una feria ahí en Alemania, dijo pues que daba por inaugurada la industria 4.0, es decir, la cuarta revolución industrial. Y esta se caracteriza, por no ya la automatización, que es propio de la industria 3.0, sino la interconexión, ya que ya todo esté conectado a través del Internet, gracias pues a las redes tanto internas como al Internet, de todo, ¿sí? Desde el proceso de compra de un producto hasta el diseño y la fabricación y la entrega de ¿sí? Ya no son etapas, digamos, discretas o separadas, sino que ya están perfectamente integradas por estos sistemas cibernéticos y además si a esto le agregamos el rollo de la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, etcétera, pues tenemos una industria que tiene un potencial gigantesco
y que ya se está empezando a ver aplicado en la industria del mueble, ¿sí? A pesar de que primero llegó a otras industrias, ya 10 años después estamos viéndola, otras empresas que son pioneras en aplicar esta tecnología o llevar la industria 4.0 a la fabricación de muebles. Y fíjense, me solté todo ese rollo con la otra diapositiva cuando aquí tenía unas imágenes. Pero bueno, ahí les doy un espacio, un momentito para que las vean. En el primero, Industria 1.0, pues un misionero gringo trabajando con su garlopa, todo prácticamente se hacía a mano, ¿sí? Después en la industria 2.0 ya vemos a principios del siglo pasado, pues máquinas eléctricas, ¿no? Obviamente la seguridad industrial no era una prioridad. Y ya la industria 3.0 estamos viendo ya otro tipo de industria, ¿no? Más ordenada, más limpia, que cuida más pues al trabajador. Y bueno, dentro de estas tecnologías que les digo que están abanderando la industria 4.0 y que pueden ser aplicables a la fabricación de muebles, está la impresión 3D, el Internet de las cosas, como ya les había dicho, inteligencia artificial, realidad aumentada, y también está la realidad virtual, que puede ser utilizada pues más en procesos de venta. Por ejemplo, la impresión 3D es algo que está pues, muy de moda y sobre todo que se ha vuelto súper accesible comparado con lo que costaba hace 5 años. Y eso es algo que también es muy interesante de las tecnologías, que a veces llegan y son carísimas y al cabo de 5 años se caen los precios. Pues ¿por qué? Porque se vuelven populares. Y al cabo de 10 años, pues ya todo el mundo la tiene, ¿no? Entonces, esto es a lo que tiende la fabricación del mueble ahorita, ¿sí? Quien quiera dedicarse a hacer muebles tiene que estar consciente de eso e incluso considerar irlo integrando en sus procesos. La impresión 3D, pues básicamente es hacer alguna figura a través de filamentos que casi siempre son de plástico, pero pueden ser de otros materiales como la cerámica, el vidrio, incluso el metal o el concreto, que son un poquito más complicados. Por ejemplo, vi hace poco un documental de que se hizo una casa, se hizo todo un desarrollo de casas que iban a ser donadas a gente de escasos recursos. Creo que fue no me acuerdo si fue en donde es Andrés Manuel, en Tabasco, de gente que vivía pues en estado así de marginación. Y vino una asociación civil gringa, a imprimirles casas, ¿sí? Casas completas, ¿no? Entonces, es impresionante lo que se puede hacer con estas cosas, literalmente. Y aplicado a la industria del mueble, pues casi siempre, sobre todo si nos dedicamos a hacer muebles de madera, pues podemos integrarlo como un medio conector, ¿sí? Que nos ayude a unir las piezas. Y esto es bastante pertinente ahora que, pues, si queremos bajar costos y además se ha globalizado mucho la fabricación de muebles, pues que se mande desarmado un mueble y que tú nada más, pues, atornilles, conectes y ya tienes tu mueble. A veces ni siquiera entran a fricción las piezas y sin problemas, tienes tu mueble en la otra parte del mundo, ¿no? No obstante, también puedes imprimir completamente un mueble, ¿sí? Aquí tenemos 2 ejemplos. La silla de John Christie, que es un arquitecto, hizo esta silla creo que es en nogal, en el cual pues se imprimieron solamente los conectores, ¿sí? Pero tenemos esta otra que hizo la empresa Bits and Parts, que se llama Maker Puzzle Chair, que es básicamente una silla hecha de rompecabezas. Pero además, esta silla, lo interesante es que el archivo para imprimirla está en internet, y no me acuerdo si es gratis o es muy barato. Entonces cualquier persona en donde sea que esté en el mundo, simplemente tiene que tener una impresora 3D que pueden costarles hasta 5,000, 10,000 pesos, y imprimir la silla, porque como las piezas están pequeñitas, están pensadas para ser impresas en una impresora muy pequeña, hasta las más sencillas, ¿sí? Entonces, fíjense las posibilidades
que implica esto, ¿no? Y lo que va a significar en el futuro de la industria del mueble, que tú simplemente puedas, así como antes podías, pues no sé, piratearte una canción, ¿no? O aún lo puedes hacer. Simplemente descargándola de internet y teniendo en dónde reproducir esa música, la puedes escuchar. Ahora, con que tengas una impresora, que próximamente todo el mundo va a tener una, al menos las nuevas generaciones seguramente lo harán, pues te imprimes tu mueble, ¿sí? Y así como se diseñó esa silla, rompecabezas, se puede diseñar pues toda una cocina integral o toda una recámara. La imaginación ahí es el límite. Eso es impresión 3D. ¿Hasta aquí hay algún comentario? ¿Alguien quiere mencionar algo respecto a esto? Ya conocían la impresión 3D aplicada a muebles, ¿verdad? Eso no es tan raro. Ok. Vamos a continuar con la siguiente tecnología, que es el Internet de las cosas, ¿no? En este caso, pues básicamente se refiere el Internet aplicado a pues, nuestros objetos cotidianos, pero además interconectados, ¿no? Con la intención de que tú puedas, básicamente, automatizar tu hogar. Pero no solamente es aplicable al hogar, sino pues, obviamente a tu oficina o a tu industria. De manera que esto puede ir en dos vertientes. Una, que tú en tu mueble empieces a integrar el Internet de las cosas, ¿sí? Simplemente pensando en que si ya vas a hacer un centro de entretenimiento, pues seguramente este centro de entretenimiento ya puede ir equipado con algún dispositivo electrónico que ya incluya el Internet de las cosas, o que algunas de las puertas o de los cajones o cosas por el estilo sean controladas a través del Internet de las cosas. Ya venden los accesorios para que tú, digamos, vuelvas inteligente un mueble. Y algo pues, muy básico de los muebles que según son smart, pero realmente no son, pues, es simplemente ponerles un contacto para empezar, ¿no? Pero ya es estar pensando también en la necesidad de que si alguien va a estar trabajando, por ejemplo, en un escritorio, pues mínimo necesitas un contacto de ahí para conectar la computadora y eso lo hace todavía más funcional, ¿sí? Pero la otra vertiente que tiene es aplicar el Internet de las cosas a conectar tu industria o tu taller. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de eso. Luego tenemos la inteligencia artificial, ¿sí? El rollo de la inteligencia artificial tiene sus asegúnes, ¿no? Hay quien dice que es, pues que las máquinas tengan esa capacidad de razonar, de descubrir significados, de generalizar alguna idea o de aprender de las experiencias previas, ¿sí? Es decir, un tipo la Matrix o Skynet, ¿no? Que son así como de ciencia ficción. Pero yo hace poco vi una entrevista así muy casual que le hicieron a Stevie Wozniak, que es fue cofundador de Apple junto con Steve Jobs. Steve Wozniak es el gordito, así que se ve muy, muy buena onda. Barbón, yo creo que muchos lo ubican. Y le dijeron que qué opinaba de la inteligencia artificial y él dijo que eso de la inteligencia artificial, pues, era muy pretencioso, ¿no? Que realmente lo que hacen las computadoras ahorita son un montón de iteraciones y que estamos muy lejos todavía de una verdadera inteligencia artificial. Pero bueno, no sé si sea por mercadotecnia o no, pero pues es un concepto que ya es aplicable a la fabricación de muebles. Tenemos el caso de la silla AI de Cartel, que hizo en colaboración con la empresa Adobe, esta la que creó AutoCAD. Y lo que hicieron es decirle a la computadora, lo que ocupo es una silla que sea cómoda y que sea lo suficientemente resistente para soportar a una persona de este peso, de un peso determinado, pero que consuma el menor material posible.
Entonces, esta silla la diseñó la computadora. Lo único que hizo el hombre fue, bueno, para empezar, diseñar o crear la inteligencia artificial, ¿no? Entre comillas. Y por el otro lado, poner los parámetros, decirle qué es lo que quería. Entonces, esta silla es totalmente hecha por por inteligencia artificial, ¿no? Luego tenemos el caso de la realidad aumentada, que es básicamente aprovechar una imagen real e insertarle otras imágenes digitalmente, ¿sí? Y esto aprovecha pues, tecnología de nuestros dispositivos móviles, por ejemplo, como lo son el acelerómetro, el giroscopio. Algunos ya vienen equipados con LiDAR, que es una especie de radar, pero que funciona con láser, ¿no? Para determinar profundidades y digamos que tú puedas en tu proceso de compra decir, tengo ganas de un mueble, pero pues, ¿cómo se irá a ver aquí en mi casa? Pues nada más agarras el celular, obviamente la empresa debe tener una aplicación para eso, que son caras, y la cámara de tu celular se activa. Si tú mueves el celular, obviamente va cambiando la imagen que te aparece en tu pantalla e insertas los muebles, ¿sí? Así que no, digamos que cuando llega tu mueble no dices, ah, chale, pues se ve más grande o más chiquito o no me gusta cómo se ve, como que no checa con los colores, lo que sea. Digamos que puedes tener una representación al momento de cómo se va a ver ese mueble o incluso ya les voy a dejar un link de un video ya para que lo vean en el tiempo asincrónico, de cómo hay una empresa que se dedica a hacer muebles integrales, por así decirle, y con tu cámara diseñas el mueble que quieras. Por ejemplo, quiero un escritorio para este hueco que tengo en la pared. Pues ahí lo empiezas a diseñar, lo quiero con puertas, le agregas las puertas, le cambias el color, dices cuántos entrepaños quieres, etcétera, y te lo va ajustando al espacio que tú le digas. Y al mismo tiempo te va haciendo el presupuesto de cuánto te va a costar ese mueble. Y una vez que ya lo tienes como te gusta, lo pagas en ese momento y a la semana te llega desarmado a tu casa simplemente para que lo ensambles, ¿sí? Imagínense lo que implica esto. Obviamente tuvieron que invertir un lanón en la aplicación, pero se están ahorrando la fuerza de ventas, ¿sí? No necesitas punto de venta, no necesitas showroom, no necesitas vendedores, sí necesitas publicidad, evidentemente, pero es a lo que tiende la comercialización, ¿sí? Es el e-commerce famoso, ¿no? Y cada vez va a ir evolucionando más para que supere las desventajas que tiene el comercio electrónico sobre el retail, ¿no? Que le llaman que es la compra tradicional en el que vas al lugar, ves el mueble que te gusta, hasta te cuestas ahí, lo calas, ¿no? Y dices, ah, sí, me lo llevo, ¿no? Entonces ahora la conveniencia, no tener que salir de tu casa, pues sumado a que ya cada vez te da una experiencia más real de cómo se va a ver tu mueble, a priori, pues le está dando mucha, mucha ventaja, ¿sí? Pero ¿qué significa esto? Pues que le va a ganar mercado al pequeño fabricante que no tiene la capacidad de desarrollar o pagar el desarrollo de una aplicación de este tipo, por mencionar algo, ¿no? Ok. Bueno, tenemos que pues este rollo de la industria 4.0, pues no es todo miel sobre hojuelas, tiene su lado o su cara bonita y su cara fea, ¿no? Dentro de lo bueno es que, y esto lo van a ver en un video a ver si se va a ver, si se puede ver bien, que se llama la adaptación o que es la adaptación más rápida a lo que demanda el consumidor, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque simplemente les dije este ejemplo. Tú en ese momento sabes de qué tamaño quieres tu mueble, cómo lo quieres y lo mandas. Es decir, hay un input, una entrada de la demanda de lo que quieres y no se hace ese mueble sino hasta que el cliente lo pide, ¿sí? Por lo tanto, los ciclos de diseño, de producción y de venta son más cortos. Pero además, esto también permite que
se produzca de forma más personalizada, más a gusto del cliente, ¿sí? Custom, como le llaman los gringos, ¿no? Que suele ser, además esto se suele cobrar en países desarrollados mucho más caro. Aquí en México, pues como la mano de obra es tan barata, lo que cuesta caro son las herramientas o la tecnología. Pues todo el mundo compramos a la medida, ¿no? Vamos con el carpintero de la esquina y le encargamos, cuando ocupamos una cama, pues hazme una cama, porque si voy y la compro a Liverpool o la compro en otro lugar, pues me sale mucho más cara. En cambio, en otros países, si tú vas y le pides al carpintero que te haga algo con ciertas características, te va a salir más cara que irla a comprar a la mayoría de las tiendas, ¿sí? Entonces, eso es un plus, por así decirlo. Además, implica un ahorro de costes considerable porque se produce más eficientemente, porque ya no pierdes tantos tiempos, porque fabricas nada más lo que se te está pidiendo, etcétera. Los niveles de calidad suelen ser superiores, pues, por el mismo hecho de la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación, y pues de otros procesos ya que están más avanzados, de tipo CNC, pero ya más desarrollados. Servicio postventa también es más personalizado, se suele tener un contacto más cercano con el consumidor a través de estas tecnologías, y más expedito, más rápido, ¿no? Además que la recolección y el procesamiento de más de información en menos tiempo permite a los productores tomar decisiones más rápidas, y sabemos que en estos tiempos la velocidad de respuesta puede ser crucial. Además de que permite un incremento de la competitividad, ¿sí? ¿Qué tiene de malo? Pues lo obvio, que requiere meterle muchísimo dinero, ¿sí? Digamos que poner una empresa de este tipo que asuma o que jale una o varias tecnologías de estas, por ejemplo, hacer una aplicación de este tipo. A mí me dijo un amigo que fue realmente quien me enseñó la aplicación, yo no la conocía, el que me arregla las computadoras, que aparte es una persona muy, muy movida y muy, se actualiza mucho, ¿no? Me dice, oye, ¿ya viste esta aplicación? Porque yo le he hecho, por mi parte, le he diseñado y he hecho muebles. Me dice, ¿ya viste esta aplicación? Se llama Tilco. Y yo, no, es exclusiva para iPhone, es la desventaja que tiene. Y ya me la enseñó y hace eso que les dije hace ratito. Dije, no, nunca la había visto, y se me hace súper interesante y hasta choqueante, ¿no? Así como que me dejó un poco pasmado por las implicaciones que tiene y porque estoy acostumbrado a que el mueble o la industria del mueble camina más lento, ¿no? Y le dije, ¿cuánto cuesta una aplicación de estas? Dice, pues yo le calculo mínimo $500,000, ¿sí? Diseñarla, y después hay que darle soporte, obviamente, ¿no? Entonces, con $500,000, pues, ¿cuántas industrias pueden entrarle a una inversión así, no? Y hay otras, pues, en las que se integran tecnologías de la información, en las que realmente la inversión fuerte no son las máquinas a veces, sino todo el sistema informático, ¿no? Y que está detrás y pues, que convierte a la industria, pues, en un ente así bien sincronizado. Otra desventaja, como siempre pasa con los avances tecnológicos, es la pérdida de empleos menos cualificados, ¿sí? Seguramente en México no nos va a pasar muy rápido, pero en países desarrollados evidentemente sí. Rápido envejecimiento de las máquinas es bien común, como les dije, las tecnologías estas modernas avanzan muy rápido, se vuelven más baratas, entonces hay que reinvertir muy pronto. En cambio, si tú te compras una sierrita o te la compraste en los 90s, pues esa sierrita te sigue sirviendo pues casi igual que una sierra nueva, del mismo tipo, ¿no? Sí, no cambian tanto, digamos, ahí lo clásico es más atemporal. Dificultad para encontrar profesionales o técnicos que sepan manejar estas tecnologías, además de que eso implica a su vez nuevos problemas de seguridad tecnológica, porque imagínense que toda su industria esté en Internet, esté en la nube, y llega un hacker y pues no sé qué barbaridades puede hacer, ¿no? Es más difícil proteger el know-how. El know-how es una expresión también muy pues, anglosajona, que significa saber cómo. El know-how es luego los secretos, ¿no? Tecnológicos, industriales que tienen las empresas.
que cuestan, ¿no? Hay que invertirle para a veces desarrollar una nueva tecnología, un nuevo proceso, y pues es importante mantenerlos en secreto o, pues no exponerlos. Por otra parte, pues evidentemente no es tan fácil que la acepten pues los gerentes más conservadores, ¿no? De la vieja escuela, que les gusta que las cosas no cambien, que les gusta hacer lo que ya saben hacer y no arriesgar más, ¿no? Además de que hay una falta de regulación, como pasaba, por ejemplo, con los drones, ¿no? Que ya todo el mundo traía drones, pero no teníamos una legislación que regulara el uso de los drones y ahí todo el mundo andaba espiando a sus vecinos y cosas por el estilo. Entonces, eso luego también es una desventaja. Bueno, les voy a proyectar, la siguiente diapositiva trae un video, a ver qué tal se ve, ¿no? Vamos, ahí me dicen si sí se ve, si no, mejor les mando el link. ¿Sí se ve que se está reproduciendo? Ya lo pausé, pero... No, sí está bien. Vale. Le voy a bajar un poquito el volumen si puedo al video y como está, creo que está en inglés, les voy a tratar de ir diciendo más o menos qué es lo que está pasando, ¿no? Están hablando de una empresa que hace cosas, cocinas y elementos de cocina en Serbia, en Europa. Dicen que es una empresa líder allá. Hagan de cuenta que esta empresa tomó la decisión de implementar un sistema de software, tecnología Revolución 4.0, que implica desarrollar un software en el que un operador, como es esta persona que está aquí que se ve como un técnico que está trabajando con otras dos personas, es un carpintero cualquiera, por así decirlo, que tiene acceso al sistema de esta empresa, que implementó este sistema tecnológico. Entonces, lo que hace es juntarse, hagan de cuenta, llega un cliente con él porque conocen al carpintero, le dicen, quiero hacer una cocina. Él dice, sí, miren, vamos a diseñarla ahorita en esta aplicación que está en línea. Les enseña muestrarios de acabados, les enseña materiales y ellos van diciéndole en ese momento, sí, yo quiero esto, quiero que el espacio sea así, que sea así. Y lo van diseñando en esta aplicación en línea y ahí, como se dieron cuenta, les apareció el presupuesto. Entonces, esta persona manda el pedido a la empresa, que es la dueña del software, o la que lo pagó al menos, y les llega la orden de la cocina que se diseñó. Esa cocina se diseñó en ese momento, cuando la gente estaba ahí platicando con él, en ese programa. Se metieron las medidas, se dijeron qué acabados, qué dimensiones, todo. Se manda la orden a la planta y pasa a la oficina para afinar cualquier detalle que haya que afinar y se manda la orden a producción. Lo que dice es que lo que está integrando es aquí la producción de manera horizontal y vertical, es decir, entre los trabajadores y también entre todo el sistema o la estructura de la organización. Entonces, aquí tienen un sistema automatizado que recibe las órdenes, ya tienen pilas de tableros que ya saben a qué tablero corresponde, los agarran automáticamente y los operadores, digamos que nomás están ahí casi para supervisar o hacer movimientos muy pequeños de material o alimentar algunos materiales, pero todos los materiales están siendo, todo lo que se está despiezando o dimensionando está siendo etiquetado. Se etiquetó desde antes, ya sabían de qué pieza iba a salir qué cosa. Y además en la misma etiqueta, que viene con un código de barras, te dice con una flecha en qué sentido deben irse alimentando en las máquinas, como se ve ahí. Si se dan cuenta, es puro tablero de partículas con melamina. Entonces, digamos que gracias a este sistema de código de barras, todo el tiempo se lleva un control de qué pieza de la cocina es la que se está trabajando y qué es cuándo se debe alimentar.
¿Se dan cuenta? Esa máquina perfora automáticamente, es un CNC que perfora, ¿sí? Y gracias a este código también pueden saber cuando el pedido ya está completo, ya pasó por todos los procesos necesarios para habilitar el material de la cocina. Bueno, dicen que también integraron ahí una máquina que sirve para empacar, ¿no? De los mismos fabricantes Homag, que es esta empresa que ofrece los servicios de implementar Industria 4.0. Y ahí está recogiendo su pedido. O sea, él no es un trabajador de la empresa, él es digamos, un instalador nada más, que es el que da la cara para hacer el negocio, pero toda la fabricación o la habilitación del material lo hizo esta empresa y esta persona 24 horas después va y recoge su pedido. Es decir, 24 horas de que se hizo la orden, va y recoge el pedido, de 24 a 48 horas. Eso para quien ha hecho muebles es algo inaudito, es algo insólito que se entregue un trabajo, o sea que el día de hoy una persona te está diciendo que quiere una cocina integral y que 2 días después ya puedas ir a instalarle la cocina, ¿sí? Y entonces al cabo de una semana, desde que te pidió el trabajo hasta que se lo entregas, no pasa más de una semana. Y por el otro lado, este instalador no necesita tener un taller siquiera, ni invertir en toda esa maquinaria, solamente herramientas de instalación, ¿sí? No necesitó invertir en un software, el software se lo provee esta empresa, el presupuesto lo hace la empresa, los que han hecho muebles saben que pues, lleva su tiempo hacer también el presupuesto, sobre todo si lo quieres hacer a conciencia. Entonces, esto es bastante revolucionario, ¿sí? Y, por ejemplo, yo que he hecho cocinas integrales, lo menos que me he tardado en entregar una cocina integral sí ha sido una semana, porque es una muy sencilla, pero una cocina integral pues, más elaborada puede tardar hasta un mes en entregarse, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí se ve reflejado todas esas ventajas que se mencionaron de la industria 4.0, ¿sí? Y bueno, por último, de esta presentación, las conclusiones, ¿no? Pero a mí me gustaría que ustedes me dijeran a qué conclusiones llegan después de esto que les platiqué y de que vieron. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció? ¿A dónde nos va a llevar esto?